Archidgini de los Anillos o Opa Waramer 40kx Pokémon 21 Odio esta sensación desde lo más profundo de mi alma, pensó Opa con creciente irritación. Las cerraduras que mantenían bajo control sus emociones se debilitaron, lo que le hizo gruñir de agresión mientras salía de su portal y se enfrentaba al incesante viento de la nada y a los campos de anulación compuestos. Ambos lo invadieron violentamente, arrancándole toda conexión que pudiera tener con el mar de las almas, cortándole el ilimitado poder psíquico que mantenía bajo control el preciso equilibrio interno de su ser. El proceso que había iniciado antes para predecir exactamente este escenario cobró impulso enormemente, y creció en tamaño y se volvió más corpulento en proporción. Y lo hizo sin parar, sin dar señales de detenerse en sus acciones. Todo provenía de la oscuridad pura que era la antítesis de todo este universo del que se había visto obligado a formar parte, todo brotaba sin fin del agujero negro sin fondo que era su alma sin la armonía precisa que aportaba su poder psíquico. Aunque era casi natural, era el diseño de su madre, pero eso no significaba que lo encontrara agradable. Todo lo contrario, se sintió, era difícil de describir, pero si Opa tuviera que poner la experiencia en palabras educadas, sería como si le hubieran arrancado toda la piel hasta el nivel subcutáneo y luego le hubieran vertido una gran cantidad de fragmentos de vidrio, arena, hielo y sal, para luego frotar esta alegre mezcla con un cepillo de metal mientras aún estaba cruda. Y fue peor la primera vez que sufrió semejante destino el día de su nacimiento, mucho peor. Pero hoy era diferente. Ya no era un recién nacido y había crecido enormemente en sus poderes, instintos, cuerpo y talentos. Los obeliscos nulos no eran ilimitados y, por este motivo, mantenía una reserva de energía psíquica en su ser para su plan. Hereje y traidor como era, ansiaba libertad y venganza. No era noble, pero eso importaba poco en ese momento. Comprendió las consecuencias. Sería un actor principal, si no el principal, de un juego interminable que provocaría billones de muertes y el sufrimiento eterno de muchos más, pero, por desgracia, era egoísta y las circunstancias y su elección lo convirtieron en un monstruo. Y reconoció lo que eso traería a la Vía Láctea, pero se negó a seguir siendo esclavizado. Ser tan consciente de que la criatura que más odiaba lo tenía atado y no tenía más opción que obedecer cada palabra. Las palabras no lograban expresar su furia, pero las acciones hablaban más alto y, hasta ahora, solo había permanecido callado. ¿Por qué tiene que ser así? Qué pregunta tan tonta sin una respuesta definitiva, pero depende, pensó Opa. Sin embargo, la excitación iba en aumento, su corazón latía con fuerza en su caja torácica mientras sus brillantes ojos rubí, atraídos por su estado de desequilibrio, miraban hacia donde aparecía. Era una cámara hipóstila esférica muy espaciosa con miles de obeliscos nulos que sostenían un techo de cables complejos y cristal negro a muchos kilómetros de altura. En cada superficie y ángulo había grabados brillantes que representaban guerras, leyendas, rituales sacrificiales y muchos más aspectos de la historia Necrona antes y después de la biotransferencia. Y tal vez en otro momento y otras circunstancias, Opa los hubiera estudiado en profundidad. Y en el centro de todo esto, había una plataforma de una dimensión física superior. Había muchos asientos, grandes y diminutos, en el suelo y altos, austeros y ornamentados. Dentro de ellos, se destacaban 4. Uno para cada uno de los dioses y diosas necrones principales del panteón. Uno para la muerte, uno para el conflicto, uno para el hambre y uno para la peste. Sin embargo, ninguno de ellos estaba presente. En cambio, en los asientos más pequeños estaban los necrones de la más alta jerarquía, el Triarca, y los más influyentes Faeron y Faeract. Y más arriba había un número minúsculo de Tan. El más notable era una criatura vagamente masculina con piel de color amarillo pálido y una corona de cuernos curvados hacia atrás que crecían de su cabeza. Él era Meperetran, el engañador, el que engañó a los Necrontyr para que se convirtieran en necrones. Sin embargo, a Opa no le importó demasiado, ya que todos notaron su presencia con distintos grados de sorpresa y horror. Lo que más le llamó la atención a Opa fue el trono central, una estructura triangular pero informe que permitía que quienes estaban sentados en él miraran en todas direcciones por igual, rompiendo así las reglas del espacio tridimensional. El que estaba en lo alto de este trono y hablaba a través de muchos cables brillantes y tubos ranurados era el dragón del vacío, el dios Necrón de la tecnología, el más poderoso y sabio entre sus hermanos malditos. Sus ojos se encontraron con el tiempo y el espacio, cada vez más pesados. Un intenso resplandor carmesí brilló a través de una monstruosa máscara de sombra y unas hendiduras de un verde siniestro en un hocico metálico dracónico.
El rostro del primero se abrió en una sonrisa maliciosa, la sombra se abrió para revelar cientos de colmillos de un blanco puro perfectamente ordenados. Los ojos rojos se movían demasiado lentamente, las heridas que se estaban curando se tiñeron en la oscuridad entre las escamas y la carne hecha de necrodermis, lo que hizo que la sonrisa solo creciera. Perdona mi visita improvisada, Magladroth. La invitación a entrar por mi deseo fue demasiado tentadora, declaró Opa, con un tono burlón que no ocultó a nadie, aunque carecía de la melodía y la armonía que solía tener, ya que su estado actual lo hacía imposible. Mis sirvientes, vuestra presencia ha dejado de ser necesaria. Podéis volver a vuestra posición, ordenó Magladroth con aire majestuoso, y aquellos a quienes se dirigió la palabra no reflexionaron con añoranza sobre sus palabras antes de desaparecer. Un gemido de agonía resonó cuando una lanza de oscuridad magistralmente elaborada perforó la cabeza del dios estrella del engaño y yace justo en el momento de su disipación en un destello de color amarillo pálido. No lo suficientemente rápido, ¿eh? ¡Qué triste! Hoopa rió oscuramente, complacido con el sufrimiento y el estado paralizante que trajo consigo el retorcido error de la creación adicto al alma. No era sádico por naturaleza, o eso era lo que le gustaba pensar de sí mismo, pero llevar la emoción más primordial a esas odiosas criaturas era casi adictivo, alimentando ciertas partes de su cerebro para seguir haciéndolo. Ellos también debían compartir la culpa por su estado actual, y él no discriminaría en este aspecto. Era una prueba de que esta era una herramienta para obligarlo a actuar en pos de la victoria de los antiguos, sin cambiar la satisfacción que le trajo. No pedí que la locura insensible fuera tu rasgo más destacado, anomalía. Entrar en el corazón de tu enemigo, renunciar a la seguridad y la racionalidad. Parece que mis nociones de tu estatus han sido demasiado elevadas en comparación con las de tu especie, dijo el ser dracónico, resonando con decepción y una gran dosis de vanidad. Al hacerlo, se irguió hasta alcanzar su máxima altura, y los cables y tubos desaparecieron gradualmente. Simultáneamente, el efecto de la plataforma en la que se encontraba desapareció para revelar su majestuoso cuerpo, tallado y modelado a partir de sus propias garras para representar la más perfecta de las hienas. ¿O es la arrogancia ciega de un joven extraterrestre quimérico incapaz de medir lo que es y lo que no es? Sin embargo, no pudo continuar ya que fue interrumpido violentamente por un puño tridáctilo cubierto de púas oscuras y sombrías que se estrellaron contra sus mandíbulas inferiores. El aire se convirtió en plasma violeta cuando el puño chocó con la cabeza del dragón del vacío. Al instante siguiente, su enorme cuerpo salió volando a toda velocidad, rompiendo la barrera del sonido de la atmósfera local cientos de veces mientras se estrellaba contra la base de un obelisco del vacío. La enorme estructura de Blackstone se hizo añicos con el impacto y se formaron cientos de grietas en el techo, lo que provocó una reacción en cadena que se extendió a un sinnúmero de pilares. Un rugido siguió a otro de indignación y dolor desenfrenados mientras el mundo se sacudía. El dragón del vacío, con una furia desenfrenada en sus ojos y sus mandíbulas inferiores colgando inútilmente, voló fuera del agujero que hizo con la imagen de su cuerpo mientras reparaba todo el daño causado con solo un movimiento de una de sus garras. Tú, gritó, tratando de hacer saber su rabia a través de sus palabras más poderosas, un error ya que lo que vino fue otra interrupción violenta de dos lados. Dos puños oscuros surgieron de sendos anillos dorados, uno desde la izquierda y el otro desde la derecha, mientras se movían a velocidades superiores a la de la luz y se estrellaban contra su cabeza dracónica. Se escuchó un estruendo cuando el color abandonó el mundo. La oscuridad envolvió todo lo que había en la habitación con las ondas de choque que vinieron. La destrucción cataclísmica se abatió sobre la espaciosa habitación cuando el planeta artificial en el que se encontraban comenzó a desintegrarse. La habitación era el núcleo, la base y el área más importante para su integridad estructural. El impacto atravesó los pilares, la harina y el techo, convirtiendo todo a su paso en fino polvo atómico, y nada parecía detenerlo. Sin embargo, de repente se detuvo, el tiempo retrocedió y los daños se olvidaron en un futuro inexistente. Entonces, el cuerpo sin cabeza del Titán flotó entre los escombros, su cuerpo crujió con el poder del universo material mientras le arrancaba un cuello y la mitad de un pecho azotado por una oscuridad maléfica. A partir de esto, el cuerpo volvió a crecer a su forma original. El omóplato, el brazo, el pecho, el cuello y la cabeza se reformaron instantáneamente. Y cuando las pupilas entrecerradas recuperaron su brillo verde, Magladroth observó al dios Eldar de la oscuridad. En su mente había emociones que estaba experimentando por primera vez en su muy larga existencia. Miedo e ira.
A partir de ahí, comenzó a formarse una semilla de duda que hizo que los primeros se multiplicaran en un círculo vicioso. Miedo a ir a un nivel del que no se creía capaz, lo que le trajo vergüenza porque esas eran emociones propias solo de los humildes mortales, y sin embargo, él estaba experimentando ambas indirectamente hasta un punto que era consciente de que estaba más allá de la miserable facultad mental de esas criaturas inferiores. Esto era una amenaza para su existencia. Enou, sus fauces recién regeneradas se abrieron solo para detenerse cuando tres puños cerrados se dirigieron hacia él a una velocidad aún mayor que antes, la oscuridad que los rodeaba era más potente y densa que cualquier otro punto pasado en el tiempo. Su masa, velocidad y presencia generaron pasivamente explosiones que destruyeron el material y la defensa más poderosos mientras el mundo artificial que los rodeaba se hacía añicos a un nivel conceptual. Pero eso era todo menos una capa. Aparecieron 4 anillos dorados, y de ellos fluían océanos torrenciales de oscuridad plagados de cadenas con púas, hojas dentadas, lanzas y arpones envueltos en pentagramas y símbolos místicos. Ya he dicho, basta de anomalía. Ordenó con voz atronadora, y el mundo físico obedeció su voluntad. Y así fue. Con una voluntad que no se preocupó por los efectos adversos que esto tendría, derramó poder, y el mundo lo recibió con gusto. Cientos de esferas negras de 5 kilómetros de diámetro se manifestaron, su superficie exterior recubierta de una mezcla homogénea de una fina capa naranja y el verde tóxico de su esencia. Este era el poder de la gravedad en una de sus formas más poderosas. La más débil de las fuerzas fundamentales utilizada en todo su potencial, lo que dio como resultado que el espacio y el tiempo se plegaran y las reglas de la realidad se doblaran y cambiaran ante la pesada presencia de esas esferas. Este era el poder de las singularidades gravitacionales bajo el nombre de agujeros negros. Entonces se produjo el impacto, las manos se retorcieron, se alargaron y se comprimieron antes de ser absorbidas y convertidas en partículas exóticas y una energía que hizo temblar la Tierra. Pero la oscuridad no dejó de derramarse dentro de las singularidades gravitacionales y en una cantidad mucho mayor. Y sucedió algo inesperado, alterando para siempre lo que es y lo que no es, ya que la voluntad opresiva del Archidjini en su esencia negra cambió las reglas más grandiosas. La reacción fue violenta y fuera de control incluso para el Ktan, quien observó con fascinación y leve horror cómo los agujeros negros que había conjurado colapsaban sobre sí mismos. Oopa solo contribuyó a empeorar la situación al verter generosamente más y más poder en su interior, lo que debería destruir todos los puntos de realidad enfocados quirúrgicamente. El Archidjini de los anillos aumenta, disminuye y suprime la creación localmente sin rimas ni lógica. Entonces, se llegó a un punto de ruptura. Se desencadenó una reacción en cadena de proporciones astronómicas a medida que cada agujero negro crecía y crecía hasta que comenzó la canibalización. Uno tras otro, ganaron en tamaño y masa, lo que llevó a un crecimiento y poder constantes a medida que la energía anómala negra absorbida permanecía y se desplazaba en el interior. Luego se detuvo, el tiempo no pudo funcionar como debía, y un fenómeno que duró eones se produjo en una fracción de tiempo diminuta. El sonido del papel seco al romperse resonó incluso en el vacío del espacio y en la nada de los vientos aulladores. En ese instante, Magladroth se dio cuenta de su inmenso error nacido de su ira y de una decisión imprudente de contraatacar cuando debería haberse retirado en el momento en que llegó Oopa. Le habían engañado. Él, el dragón del vacío, el más grande y poderoso de Ktan, un ser tan antiguo como el universo con el poder de remodelarlo, lo había manipulado y llevado a actuar precipitadamente, jugando como lo haría un niño con su juguete. Su orgullo no podía soportar tantos insultos y burlas repetidos, pero inclinarse le daría la razón a la anomalía y bailaría sobre el escenario teatral hecho para él. ¿Cómo? Exclamó estupefacto, mientras el miedo crecía al darse cuenta de que no podía teletransportarse, no que no pudiera teletransportarse fuera de esa cámara. No era Yamdugor y su control sobre el espíritu fantasmal era demasiado escaso para usarlo en la situación actual. Estaba atrapado. El espacio real en todos los niveles era inaccesible más allá de la cámara en la que se encontraba. Toda tecnología, plan, dispositivo y demás que se utilizara para contrarrestar la apertura del dios Aeldar y de la magia estaba fuera de su alcance. Todo se ahogó bajo un entretejido omnipresente de oscuridad cubierto de delicadas runas, una red tejida bajo sus ojos pero invisible a ese mismo momento. No te preocupes. No deseo matarte y sería una tontería hacerlo. Y esto no es suficiente para alcanzar ese objetivo, pero espero de corazón que sea desagradable, dijo Oopa y su presencia desapareció de los sentidos de Magladroth, dejándolo solo, atrapado como un animal en una jaula.
Entonces se dio cuenta de la razón de su miedo. Su cuerpo irradiaba un verde brillante, más brillante y más caliente que cualquier estrella, formando escudo tras escudo de muchas capas, formas y funciones. La razón por la que arañaba, mordía, golpeaba, todo con una insistencia casi desesperada en la red corrosiva, sin importarle el daño que causaba en su persona. El agujero negro que superó a los demás desapareció brevemente, luego reapareció antes de detonar en una erupción de luz gris cataclísmica, una luz siniestra similar al amanecer que rompe una noche eterna vista desde cada rincón del vasto campo de batalla que abarca distancias contadas en años luz. Una ola aplastante omnidireccional de devastación primordial fue la portadora de la devastación sobre la capa más segura del Imperio Infinito. Una aniquilación sin precedentes se abatió sobre estrellas encadenadas, planetas, cruceros, armas y necrones de cualquier rango indiscriminadamente en un instante. Nadie pudo reaccionar ni resistirse. En el centro de la conflagración, el dios Necrón de la tecnología salió, con un tercio de su cuerpo desaparecido y todo lo que había con él. Las partes restantes estaban desfiguradas por grietas y descamación de la necrodermis que luchaba contra la oscuridad tóxica verde alojada en lo profundo de la herida. El dragón Tan cambió de forma y se transformó en una marea de luz plateada que titiló hasta desaparecer. Su mirada, mientras se dirigía hacia su destino, permaneció fija en la causa de esta catástrofe, Opa. La anomalía se había envuelto en una burbuja negra que giraba y que no lograba ocultar su cuerpo en su interior. Y qué visión tan confusa era, las tres manos intactas sin anillos girando al azar, la meditación mal hecha con los ojos entreabiertos y una expresión casi mareada típicamente vista en mortales ebrios. ¿Qué está planeando? Magladrog no pudo evitar preguntarse con terror y con el deseo de detener todo y acabar con esta amenaza a toda costa. Sus miradas se encontraron, una mirada borrosa y ebria con la suya aguda y depredadora, y vio que los labios del Architginis movían. Era un conjunto de palabras al azar que formaban un mensaje y uno de los más asombrosos. Decía: debo proteger, madre protege liberando a todos de la prisión olvidada a su mundo natal y que si los antiguos me protegen y mantienen a todos en el escudo que hice para un abrazo seguro y vete anomalía. El dios de la estrella expulsó toda la rabia, frustración y miedo reprimidos que habían burbujeado en su interior, estallando de inmediato, y cientos de miles de millones de proyectiles, campos de energía y manifestaciones de la realidad se concentraron en Opa. Magladrot anhelaba, deseaba y quería neutralizar, no, destrozar en millones de fragmentos a esa criatura quimérica de 6 manos que tanto daño y humillación había causado. Y tenía las herramientas exactas para hacerlo, solo que antes le faltaban. Las fortalezas de piedra negra están listas, y el sello Aegis de los Architgini alrededor de Yugot también. Solo las palabras finales del Gran Consejo son necesarias para comenzar. Una voz suave de un anciano masculino llegó a la mente de cada gran anciano dentro de la cámara del Gran Consejo. Esto va según lo previsto, incluso con esta inesperada incorporación de ellos, expresó Narku con una leve sonrisa. Era un espectáculo extraño. Podría considerarse un milagro incluso en sí mismo. Es un artilugio verdaderamente fascinante de artesanía esotérica, murmuró Tosa, mirando la escritura arcana, particularmente en los pentáculos. Esta matriz multidimensional y multidimensional es de una complejidad sencilla que admiro. Es posible mejorarla, pero rara vez cambia su grandeza, añadió con interés. El detalle que le resultaba difícil de entender no se dijo. Lo que se puede decir con seguridad es que el sello Aegis era comparable al del enclave celestino cuya creación también había presenciado. Pero aquí, era mucho más fuerte. Por una razón evidente, se había fusionado con los sistemas de defensa precedentes de Yugot, cada uno impresionante y único en su estilo, creando un escudo arcano híbrido con múltiples propósitos. Sin embargo, la verdadera razón por la que era mucho más poderoso era la escala. El mundo madre de los antiguos era mucho menos imponente que el enclave celestino, lo cual era de suma importancia. La altura, la profundidad y la anchura podían no ser conceptos universales, particularmente en la dimensión del laberinto y el mar de las almas, pero aún así eran los más importantes. En cuanto a por qué tenía dificultades para entender la escritura que codificaba el escudo, se debía al lenguaje diferente en el que estaba escrito. Un conjunto de runas completamente nuevo, interminable y en constante cambio, uno usado para su creación, uno que recientemente había comenzado a aprender pero que estaba lejos de dominar, un lenguaje místico que usaba todos los demás de la historia registrada como base, incluso de sus bibliotecas y más allá.
Tomó, modificó, mezcló y agregó de cada uno, pero también implantó símbolos y conceptos nunca antes vistos para crear el lenguaje mágico más extenso, adaptable y estable que jamás había visto. No tenía el potencial para rivalizar con la canción de la creación, pero nada lo hizo, y era su única comparación. Hablaba a las claras del inmenso potencial de estas nuevas runas. Revolucionó los usos de la energía psíquica y mostró grietas en las formas de proceder de los antiguos. Ideas y tesis que hasta ahora se consideraban absolutas en su campo demostraron ser erróneas en varios puntos, pero como ella decía, todavía estaba en pañales y tenía imperfecciones. Y había un problema importante incluso para Antosa. El mar de las almas no era un asunto sencillo, la creación de un lenguaje arcano, y este, en particular, tenía impactos de largo alcance que ella sabía que no podía predecir con precisión. El Archipgini de los Anillos fue su creador, un ser de inmenso poder y significado. Estaba íntimamente ligado a él, intencionalmente o no, y su grandeza inherente nació de su existencia. Modificarla solo diluiría en cierta medida la influencia de Opa y su control innato sobre ellas. Se trataba de una cuestión desde un punto de vista puramente empírico y, desde el punto de vista cultural, no era menos conflictiva. De hecho, lo es, si tan solo no estuviera profanando nuestra más perfecta existencia. Utilizando los guiones de criaturas menores y creando un híbrido quimérico con los nuestros, una desgracia, un insulto y un desaire hacia nosotros, entonó un gran anciano sentado 3 asientos a su derecha, muy feliz de hacer evidente su descontento a todos y un sentimiento que compartían muchos dentro del Gran Consejo y su sociedad. Era una sensación que rara vez experimentaban y la despreciaban profusamente. Si no hubiera una guerra por su supervivencia, sus voluntades habrían impuesto inmediatamente un castigo adecuado a Opa. Asumo como mi deber más importante corregir su mala conducta una vez que todo haya terminado, anciano Myokta. Tienes mis más sinceras disculpas por lo que sucedió y por haber herido tu sensibilidad y tus sentimientos, dijo Tilla con firmeza. No compartía el sentimiento de sus iguales y, en otra situación, habría argumentado en su contra con fiereza. Aún así, no era el momento ni el lugar para peleas internas mezquinas, aunque satisfactorias. Eran ignorantes, y Ctilla no podía culparlos por su debilidad mental inherente. De hecho, eran todo lo contrario. Y mientras continuaba el interminable debate entre los miembros del Gran Consejo, su atención nunca se desvió de los cientos de puntos de vista directamente del enclave celestino. Su mente se centró en el asedio que marcó el principio del fin. Esta fue la última resistencia de una cruzada de guerra que existió por demasiado tiempo, una batalla que estaba llegando a su apogeo y que sería el lienzo sangriento de eventos históricos de proporciones insondables que moldearán y guiarán el destino de la galaxia y todo lo que la habita durante los incontables eones por venir. Pero lo importante no era el caos que se desató sobre un terreno fracturado de oro, metal, sangre y mármol entre los necrones y las razas jóvenes, que se masacraban entre sí con una violencia nunca vista antes. Tampoco era la flota diversa en tamaño, número, tamaño y potencia de fuego que nadie volverá a presenciar en una ráfaga de elegancia aerodinámica e imposible. No, lo que atrajo la atención colectiva del Gran Consejo fue mucho más importante y crucial que las peleas entre autómatas sin alma y mortales que se masacraban entre sí de forma entrañable. Fue el combate entre la fuente de todas sus miserias y desesperación, criaturas más antiguas que el tiempo mismo que en el pasado reciente eran vistas como una amenaza existencial para su especie, los dioses estelares, los Ktan, los némesis de la vida. Pero más precisamente, estos dioses del espacio real luchan con sus sirvientes más fieles y poderosos, los dioses Aeldari. Cada uno de ellos era una construcción única de potencia y autoridad psíquicas, que superaba a las suyas. Eran criaturas moldeadas a partir de conceptos, creencias y acciones de carne, pero no de carne. Su propósito era encajar en un papel, un nicho vital para esta guerra sin fin. Una guerra que hoy verá su fin a manos del más joven y poderoso de todos, el dios Aeldari de la magia, los viajes y la oscuridad, y este mismo dios había actuado de manera extraña en ese preciso instante. ¿Qué está haciendo tu creación, Tilla? ¿Fue por tu voluntad? ¿O fue la maquinación del propio tonto? Preguntó Shaurasho frunciendo el ceño. Lo que Opa acababa de hacer era extraño en extremo. Lo abandonó todo y se adentró irracionalmente en las líneas enemigas. Era algo que Shaurasho habría predicho que Kaine haría, pero Opa, no, nunca en el tiempo transcurrido desde que se conocieron se habría imaginado algo así. La mera idea era imposible, y sin embargo fue exactamente lo que acababa de ocurrir. No era un comportamiento normal, ni siquiera en el momento actual.
No temía por la seguridad del tonto dios Aeldari. Lo que temía era que la criatura inmadura se lastimara a sí misma hasta el punto de que las mareas de la batalla se volvieran en su contra. Este era un acto suicida, sin importar el daño que causaría al Imperio Infinito y a sus titiriteros. Es su voluntad, no te preocupes, no es ningún ignorante, dijo Ctilla entrecerrando los ojos y mostrando un delicado poder psíquico. No estaba en contra de semejante acción. Conocía sus capacidades y sabía que nada le sucedería. Sin embargo, se abstuvo de mencionar que el campo de anulación había cortado su conexión psíquica con Loopa. El solidificado para este tipo de escenario fue extinguido por este extraño y aterrador reino del que provenían la marea plateada y Ctán. Tendría que castigarlo más tarde. ¿Qué significa eso de que te jodan, madre? Sinceramente, de una criatura que una vez fue humana. Pensó al mismo tiempo, analizando la última línea del mensaje que le había enviado el momento antes de entrar. Estaba en un idioma que ella no entendía, pero que reconoció como el que él hablaba cuando era mortal. Y eso era solo una parte. Aunque Ctilla podía sentir una mezcla de emociones en su interior, le costaba comprender y no lo intentaba. ¿Por qué importaría? ¿Por qué merecería su atención? Sus deseos y necesidades no tenían importancia. Él era suyo, su obra maestra y su creación. Ella lo había creado por encima de esos conceptos. ¿Pero por qué preocuparse? Su juicio se deriva del mío. A menos que consideres que el mío es insatisfactorio, no debería haber ningún problema y sus acciones no deberían cuestionarse. En tono Ctilla complaciente consigo misma, sus palabras irritaron a muchos, tanto metafóricamente como literalmente. Basta, ordenó Narku con su voz suave pero vibrante con un poder psíquico azul lo suficientemente potente como para hacer que el más fuerte de los Aeldari cayera de rodillas. Si esta bestia insolente llega a caer, no cambiará la verdad de nuestra próxima victoria. Habría cumplido el propósito de su existencia. Como si siguiera la palabra de uno de los grandes antiguos, más de un tercio del campo de batalla, todo, desde la lucha entre Krox y Necrones hasta las épicas batallas espaciales entre elegantes cruceros y el lejano alcance del Imperio Eterno, fue devorado por la profundidad abisal de una esfera de color gris oscuro. Rápido, destructivo e imparable, fue el pensamiento que pasó por la cabeza de cada miembro del Consejo con diversos cambios de vocabulario. Fue más rápido de lo que podían comprender. La ralentización del vídeo no cambió la naturaleza instantánea de la explosión. La demostración de poder obligó a más de uno a parpadear en absoluto silencio y asombro. Algunos experimentaron la desagradable sensación de terror primordial que se apoderó de ellos. La devastación absoluta se hizo patente con la nada y los únicos objetos que quedaron, un hilo de oscuridad intrincadamente tejido que latía con poder destructivo a medida que la esfera de energía oscura y la gravedad controlada se disipaban. Aquí estás, Magladroth, dijo Ontosa con veneno goteante. Ella fue la primera en notar la existencia del dragón del vacío desde una esfera oscura. Salió presa de la histeria y el pánico, y su cuerpo pronto se volvió inconfundible, ya que era una hoguera verde en la oscuridad absoluta. Y en un estado bastante desagradable. ¡Qué agradable vista! Su recipiente artificial se está fragmentando y pronto se hará añicos. Adecuado para una criatura tan humilde, agregó un gran anciano sentado detrás de ella, la alegría detrás de la voz era un Idan, al igual que la psíquica que la acompañaba. Todos los presentes estuvieron de acuerdo de todo corazón, todo debido a que este era el protagonista detrás de su estado actual. Entonces la figura de Opa reapareció, su cuerpo acurrucado en una esfera semitransparente de su poder oscuro, la vista de su rostro y su lenguaje corporal en general provocaron oleadas de inmensa confusión que invadieron el Gran Consejo. Ctilla, esta vez, tampoco pudo ocultarlo, y en el siguiente instante, sucedieron varias cosas a la vez que hicieron que muchas emociones florecieran en su corazón y en el de sus compañeros grandes antiguos. Un rayo delgado de un blanco iridiscente, dorado y rosado, más brillante que las estrellas más potentes, atravesó el escudo y la densa capa de oscuridad. Oopa permaneció inmóvil mientras el ataque le atravesaba el cuello, creando un agujero enorme que luchaba por sanar y del que brotaba sangre negra. Para sorpresa y confusión de todos, el Archidjini de los Anillos se quedó quieto y no reaccionó, con la misma expresión vacía grabada en su rostro. Pronto, aparecieron cientos más, perforando su cuerpo y haciendo agujeros delgados como cilindros alrededor de su cuerpo desde los cuales se veían huesos cubiertos de runas, músculos de color rojo carmesí y órganos de ébano palpitantes. Pero permaneció inmóvil, imperturbable y sin importarle las heridas recibidas. Y no cambió cuando un rayo atravesó la parte superior de su cráneo y otro en el lado opuesto.
Cada nuevo rayo creó una herida que no parecía sanar y logró luchar contra la oscuridad durante mucho más tiempo que cualquier otra sustancia antes de finalmente perder, pero su número lo compensó. Tilla, explícame lo que está pasando. Ordenó Narku, levantándose de su asiento y mirando fijamente la pantalla sin comprender. Algo estaba sucediendo y algo que no le gustaba. Obligada a hablar, abrió la boca, y su voz se llenó de aún más confusión y una creciente inquietud mientras los escenarios comenzaban a fluir a través de su cerebro sin filtro, y su mano agarró la botella de sellado, lista para usarla, no sé. Sin embargo, no pudo terminar o, más exactamente, detenerse y se congeló como todos en la cámara mientras aparecían muchos anillos dorados, pero eso fue lo que emergía lentamente de ellos lo que provocó su reacción. La superficie del portal se onduló y de ellos salieron tentáculos delgados y largos de color rosa pálido cubiertos de ventosas cubiertas de dientes. Luego aparecieron las cabezas, de color rojo sangre, con cientos de ojos negros brillantes y pequeños y quelicerados de diames. Las siguieron los cuerpos, masas blancas y abultadas de carne grasa que palpitaban con venas grotescas. Krelli, anunció Tosa con horror, recuerdos de un pasado distante destellaron en su mente mientras una ola de pavor invadía a cada gran antiguo. Y fue creciendo a un ritmo vertiginoso a medida que le seguía un gemido psíquico de angustia, y el sonido de alguien cayendo hizo eco cuando ella cayó al suelo, desgarrándose la carne con su mano desnuda, con sus pensamientos retorcidos por el dolor y atrapados por una fuerza invisible. No estaba sola y pronto la acompañaron otros miembros del Gran Consejo que fueron tomados por sorpresa, tenían la mente abierta y, al descubierto, no pudieron reaccionar adecuadamente a este ataque imprevisto. Y cualquiera que pudiera haberlo estado no podría luchar contra tal ataque sin equipo o preparación. Lamentos, gritos y aullidos psíquicos de proporciones monstruosas y una agonía sin precedentes resonaron en Yugot y las fortalezas de piedra negra sin fin en su aumento de intensidad. Fue percibido instantáneamente en todo el enclave celestino incluso por los Krork, y esta alarmante noticia hizo cundir el pánico en sus filas. Los Krell, el antepasado de una especie que más tarde sería conocida como los esclavizadores, se alimentaban alegremente de las suculentas almas de su guardián con hambre y júbilo antes de explotar en cientos más de su especie a partir del cuerpo que consumían. Era la primera vez en su existencia que consumían algo más que destellos infrecuentes de energía psíquica contaminada que entraban en su prisión. La locura del hambre que siempre los había abrumado se convirtió en algo más, mucho más, un anhelo interminable de más y más y más. Cualquier intento de huir mediante teletransportación o vuelo se volvió imposible debido al escudo oscuro que cubría el planeta, creando una prisión gigante para todos sus habitantes. Los antiguos no podían escapar de este matadero. Estaban atrapados por lo que debería protegerlos. Esta comprensión se hizo evidente para todos ellos, independientemente de su edad y condición. ¿Cómo? Gritó Tilla en su interior, agarrando la botella con forma de anillo y ordenando a la oscuridad que había dentro que formara un escudo omnidireccional que la protegiera de todo daño mientras observaba con ojos incrédulos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Su mirada se fijó en las pantallas, y la incredulidad y el horror seguían creciendo ante lo que estaba observando. El cuerpo de Oppa ya no podía considerarse como tal. La mayor parte había desaparecido y lo que quedaba apenas se mantenía unido como un trozo de tejido carnoso hecho jirones. No sabía por qué estaba sucediendo, ni por qué no debería suceder, ni ninguna posibilidad más imposible que la anterior hasta que sus palabras resonaron en su mente y todas las emociones que sentía en su interior empezaron a tener sentido. ¿Pero cómo? No quería creerlo. Pero estaba sucediendo. La evidencia estaba allí y la rabia comenzó a crecer sin fin. La habían engañado, el Architgini de los Anillos la había traicionado y había hecho lo imperdonable. Sin embargo, todo fue inútil ya que su magnum opus inició uno de los procesos de los que estaba más orgullosa, la secuencia de renovación, y ella no podía hacer nada al respecto excepto mirar con ira resplandeciente y desesperación ahogada. Lo poco que quedaba de él se convirtió en el negro ónix más profundo y detonó con toda la energía que contenía, interrumpiendo todos los rayos iridiscentes y más allá. La explosión resultante superó y destruyó cualquier ventaja que el Imperio Infinito y Tan habían obtenido sobre las jóvenes razas y los dioses Aeldari que se retiraban apresuradamente. Ante todo esto, con su mundo erosionándose frente a ella y la muerte inminente, sintió que el frasco de sellado se calentaba, indicando que el caparazón físico de Oppa había sucumbido y estaba comenzando el primer nivel para su reforma hacia la salud sin secuelas.
Él había hecho esto para detener su invocación a través del frasco de sellado, y si lo hacía, él no habría podido luchar y protegerla, se dio cuenta con sentimientos incontrolados de ira febril. Entonces, una epifanía la golpeó. Ya no había nada que perder, nada que temer, porque todo había desaparecido. Consciente de su inevitable muerte, actuó sin restricciones. Un acto de rencor visceral, furia justificada, desesperación y malicia cuando invocó la canción del mundo y sacrificó su propia existencia. Z8. G6-4M Spell, 5, 8, 4%, S4. El mundo respondió a su llamado y su cuerpo se convirtió en ceniza gris cuando su esencia fue absorbida por él. No hubo alegría ni satisfacción, porque lo había perdido todo. Lo único que quedaba era el vacío. Su último instante fue el de observar con pasividad el frasco de sellado caer con un suave tintineo y los 6 anillos de su mitad inferior desprenderse y dispararse en direcciones opuestas sin que ni siquiera las barreras de arriba detuvieran su curso, pero los alteró. Me duele muchísimo la cabeza, mi cabeza está de vuelta. Me gruñí, gemí y suspiré de dolor y alivio mientras mis sentidos regresaban, mi cerebro reconstruido se sentía como si tuviera resaca, pero también como si me hubiera golpeado repetidamente la cabeza contra una pared. Entonces, los recuerdos de lo que había hecho y presenciado me asaltaron y eran muchos, demasiados, incluso cuando mi sistema nervioso se estaba recuperando lentamente. Así que hice una cosa a la vez. Morir físicamente, incluso bajo mis condiciones, no estaba exento de consecuencias a corto plazo, como debilidad y cosas por el estilo, al parecer. No es sorprendente, pero nada que unos días no puedan solucionar. Lo hice, dije, mi voz resonó en el vacío circundante durante una eternidad mientras una sonrisa maníaca se abría paso en mi rostro. Repetí en voz más alta y conteniendo emociones indescriptibles. Lo hice. La maté a ella. Los maté a todos, destruí a sus semejantes, sus esperanzas y sus sueños. Tuve éxito. A mí, su guardián, a alguien a quien habían robado de su mundo, lo destrozaron a él y a todo lo que era para transformarlo en un monstruo. Subestimaron el potencial humano para la malignidad y pagaron el precio total en sangre y aniquilación. Continué con una risa cordial, la alegría rezumando de mi cuerpo en oleadas psíquicas. Sabía con certeza que habían muerto porque su presencia en el fondo de mi mente había desaparecido, un obstáculo siempre presente que ahora había desaparecido. Aunque existía la posibilidad de que algunos de ellos todavía estuvieran presentes y ocultos por algún medio desconocido para mis sentidos, eso no afectó mi alegría por su genocidio. Mi risa aumentó en intensidad hasta casi convertirse en una risa completa mientras estiraban mi cuerpo regenerado hasta su tamaño completo, los huesos crujían audiblemente, los músculos se abultaban y la cola se movía de izquierda a derecha, arriba y abajo en respuesta a mi alegría, que recordaba vagamente a un perro que mueve la cola. Fue increíble y no hay palabras para describirlo. ¿Quién había dicho que la venganza no satisfacía? Un montón de estupideces morales sin sentido, eso fue lo que fue, bueno, había algo de verdad en ello, como el precio y lo que hice no estuvo exento de costos y repercusiones para los demás y para mí. El precio era el que estaba pagando en ese mismo momento mientras me estudiaba a mí mismo y al mundo que me rodeaba. Una maldición, como era de esperar de madre, espeté con el comienzo de un gruñido y un rugido que desapareció poco después. Muerta, no, borrada de la existencia, ya no tenía influencia sobre mí y no había razón para continuar. Nunca más se permitirá esto. Nunca, 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 repetí internamente, mientras los recuerdos de lo que me había hecho aparecían y desaparecían por miles. Nunca ocurrirá algo similar. Ella no solo me veía como una herramienta sino también como un juguete, un experimento para su propio placer sádico y su retorcida curiosidad. Lo menos que podía hacer era alegrarme de que ella fuera una persona empírica con acciones que tenían objetivos claros, por más horribles que fueran algunos. Y eso también aprendí de ellos. Ahora la perra moriría si hubiera sufrido más. Por desgracia, así es la vida. No puedo tener el pastel y comérmelo también, pensé sombríamente, y mi estado de ánimo se estabilizó poco después. Si ella no me hubiera creado para soportar el más alto nivel de presión, sabía cómo habría terminado, y no habría sido agradable. Sin embargo, ahora era el presente y el futuro. Y lo que hizo como último acto fue una pequeña e ingeniosa acción, llena de malicia, y por su comprensión de mí, me llevaría a una espiral de rabia e incluso potencialmente de desesperación. Sin embargo, lo único que hizo fue aumentar un poco mi irritación y hacerme reír entre dientes siniestramente, mejorando mi estado de ánimo.
Me estás quitando la esperanza de libertad, ¿eh? Es apropiado, pero bastante poco imaginativo, aunque no era como si pudieras haber hecho mucho más. Solté una mueca de desprecio que iba en aumento, aunque lo negaba por más que pudiera. Aún me cabreaba, y no en una cantidad insignificante. Sabía que me iba a joder de alguna manera. Aún así, el efecto en mi estado mental demostró una vez más que mi capacidad para controlar las consecuencias de mis emociones no me impedía experimentarlas con una intensidad que superaba con creces la comprensión humana. 6 anillos, las 6 llaves, sus cerraduras, los 6 casquillos de la botella, mi prisión. Una vez que todos se unan, el nuevo amo la abrirá, y yo emergeré para obedecer. ¿Nuevo amo, eh? Qué pequeña maldición ingenua que será un dolor en el futuro previsible. Tarareé con una mezcla de fastidio y burla. El propósito no era convertirme en su esclavo. No fue tan tonta como para pensar que era una posibilidad viable. Incluso en ese momento, no creo que haya perdido gran parte de sus capacidades cognitivas como para no darse cuenta de que era una estupidez, en el mejor de los casos. Mi odio hacia ella no tenía límites, pero no me impedía reconocer sus cualidades. Después de todo, ¿cómo podía odiar algo que no comprendía? El odio era una emoción poderosa, superada solo por el amor para unos pocos, y no debía utilizarse de forma indebida ni confundirse con otras. Se trataba de encarcelarme, de reducirme a nada más que un objeto, un tema común para ella. Una herramienta sin ninguna razón para poseer libre albedrío y vida propia, salvo obedecer. Si un amo viniera y tristemente se fuera del mundo de los vivos, su muerte iniciaría el ciclo nuevamente, lo que significa que no puedo simplemente ir por ahí matando a mi amo por grave error debido a un triste malentendido de la orden para liberarme. Al igual que la perra lagarto, sabía que podía hacerles daño intencionalmente. La ironía de mi título nunca me ha afectado tanto, pero conceder deseos no estaba en mi lista de cosas por hacer, en particular a alguien que me hiciera su hombre de confianza. Y eso teniendo en cuenta todos los anillos que se encontraron y trajeron. Quien trajo los anillos y me liberó no será débil ni estará equivocado. La Vía Láctea no era un vacío de espacios. Traer los anillos fue una hazaña de proporciones excepcionales para cualquiera que no fuera yo. Los anillos eran imposibles de rastrear, sin importar el medio utilizado, ni siquiera por la más alta adivinación. La única opción era que yo señalara su ubicación o por pura suerte o fina combinación de la galaxia. Yo estaba al tanto de su ubicación, pero era confusa, y sondear más de lo necesario podría y atraería atención no deseada, más de la que supuestamente estaba recibiendo. Por ahora, es decir, me acabo de despertar y soy vulnerable. Pero no es como si alguien pudiera atravesar los escudos de Yugoth que no fueran Magladroth, pero eso no era motivo para que mi despertar fuera obvio y un hecho común. Volviendo a los anillos, 3 de ellos estaban en lugares cuyos nombres desconocía, aparte de los que usaban los antiguos, una serie de letras y números que seguían códigos y reglas precisas. No tenían mucha imaginación, pero eran sedentarios y, salvo unos pocos sistemas estelares, los nombres eran así. 2 estaban en el borde de la Vía Láctea pero opuestos a los demás, y el tercero estaba en el corazón de la galaxia. El cuarto era, ¿eh? ¿Eso es un museo? Pensé con una ceja levantada, sintiendo lo poco que podía fuera del campo de fuerza que sostenía el anillo sobre un pedestal de necrodermis. Esta dimensión separada era propiedad de los necrones, eso lo podía notar, y más allá de esto, estaba organizada como una colección, una galería donde se exponían desde un objeto aleatorio que había encantado hasta mi anillo. El único ser que me vino a la mente fue alguien que mi astromante favorito había descrito con una plétora de términos, lo que triplicó mi biblioteca de insultos. Lo más probable es que fuera la colección de Thracin. En cuanto al último anillo, bueno, yo también me sorprendí bastante, teniendo en cuenta dónde estaba. Mi bola de tierra azul favorita. Está en la tierra, pensé con una sonrisa divertida. Extendiendo mis sentidos desde el anillo y deteniéndome en mi límite actual de unos pocos metros, noté que estaba en un nido, y un pájaro colorido estaba anidando 2 huevos mientras que el conjunto estaba en lo alto de un árbol en flor. Los grandes están muertos, al parecer, silbé sin darme cuenta ante una de las mayores extinciones en masa. Ni siquiera fue una pérdida. En mi bóveda, tenía muestras de ellos congeladas, así que no era un tema por el que valiera la pena derramar lágrimas. Los humanos eran mejores, y el meteorito fue una predicción de los antiguos que habían manipulado este planeta en el pasado, por ejemplo para crear los genes de ciertos linajes de mamíferos que darían lugar a los grandes simios, en particular el Homo sapiens. El pan de cada día de este universo, si no me equivoco.
Junta los anillos, pero no necesito que alguien abra el frasco de sellado para poder salir, entoné alegremente, deformándome hasta el extremo de mi celda. Dos de mis manos con garras sobresalieron y recorrieron las runas mientras las bañaba en oscuridad para que vacilaran y regresaran a su estado inicial. Pero alguien con un buen sentido de los detalles y conocimiento de estas runas podría notar la diferencia, alguien como yo. Y se había debilitado un poco en su efecto, pero lo hizo, y poco a poco, se desgastarán como montañas ante la erosión. El frasco de sellado estaba donde yo estaba, y al igual que los anillos, ya sean las llaves o mis portales, era una parte integral de mi existencia. No eran exactamente como mis brazos, pero en un sentido conceptual, eran partes de lo que yo era. Es a través de él que la secuencia de renovación, como me regeneré después de mi episodio kamikaze sucedió. ¿Y por qué lo hice? También es por eso que la maldición existe sin que yo pueda contrarrestarla. Quien la lanzó y el precio que pagó solo empeoraron mi situación. Pero había una cosa que yo debía tener en cuenta. Esta pequeña botella no era ilimitada. Cumplía muchas funciones, como impedirme influir en el mundo mediante el uso de mis anillos de portal. Contenía y sellaba mi energía anómala y limitaba en gran medida mis influencias psíquicas. Eso se debió a que estaba en su punto más fuerte, y lo segundo era cierto solo hasta cierto punto. Era imposible detener la oscuridad, el aspecto más potente de mi existencia. Lenta pero seguramente, se irá filtrando y, gota de gota, mi poder llenará la botella hasta que no pueda contenerlo más. La metáfora del jarrón que se llenaba poco a poco con agua hasta que se volcaba era más real que cualquier otra cosa aquí. Sin embargo, antes de este momento crítico, el frasco de sellado mostrará señales de errores, para decirlo en palabras simples, y a partir de entonces, mi prisión mostrará grietas sin importar cuánto intente repararse, y las restricciones se irán rompiendo una por una. Nada era eterno. Todo transitaba por la existencia mágica que se le había dado y terminaba en el abrazo de la oscuridad, ya fuera fría o cálida. Era una constante universal de la que el propio universo no se abstenía. Pero había un problema importante. Tomaría tiempo, del que no estaba seguro, pero por lo que estaba viendo y lo que la perra lagarto me enseñó y aprendí, serían entre 20 y 100 millones de años terrestres. Es un rango de tiempo bastante amplio, si se me permite decirlo, que voy a acortar. Sin embargo, no tuvo en cuenta algunos puntos importantes. No tuvo en cuenta mi traición suicida. No estaba preparado para apoyar mi reforma, es decir, atrofió una parte de sí mismo como mecanismo de salvaguarda, y no se utilizó de forma normal, es decir, no se colocó en algún lugar para sellarme definitivamente y mejorar las habilidades del frasco. Y había sido modificado por su maldición desestabilizando el área para que yo la explotara. En general, transformó millones de años en una fracción de un percentil del tiempo de espera, todavía muchos y muchos milenios, pero mejor que las otras opciones. Pero primero, mi futuro inmediato. Extendiendo mis sentidos alrededor de Yugot, estudié el planeta rocoso en detalle para notar que apenas había cambiado desde lo que había sucedido. La vida, ya sea fúngica, vegetal, animal o todo lo demás, estaba floreciendo. En cuanto a la civilización, ciudades, estructuras y monumentos de todo tipo alababan la grandeza tan inspiradora de los sapos psíquicos que permanecían en condiciones prístinas, libres de cualquier naturaleza descontrolada. Cualquier daño causado por los creyolosaurios en pánico se curaba a través de la matriz psíquica imbuida en todos los materiales. En cuanto a los propios Krells, hice los escudos teniendo en cuenta su existencia y, después de que hicieron su control de plagas, el sistema de autodefensa se deshizo de ellos. Su destino era que las agujas de la oscuridad los hicieran estallar como globos de carne. Los saqué de la jaula, pero los animales rabiosos debían ser tratados como tales, aunque, por lo que respecta a la jaula, el que quedaba probablemente se había escapado con mis hermanos. No dudé de que eliminarían a los parásitos psíquicos. Hermanos, pensé y me sentí un poco confundido al respecto. Decir que no tenía la relación más amistosa con la mayoría de ellos sería un eufemismo, pero lo que sí tenía, debió haberlos sacudido hasta los huesos. Pero eso pasó. Los traicioné por mis objetivos y lo volveré a hacer si es necesario. El aspecto más sorprendente es que Kaine ya no intentaba repetidamente romper los escudos para matarme. Lo intentó. Los sistemas de defensa tenían funciones de vigilancia, y yo tenía cerca de 876.000 millones de horas de su ira en reserva como prueba. Así que, alrededor de 1.000.000 de años, una cantidad de ira enfermiza. Lo hice enojar, por decirlo menos, y la única razón que se me ocurrió para que no siguiera golpeándose la cabeza contra mi puerta fue a Suryan.
Y el pájaro ardiente probablemente estaba contento de estar sin un amo, pero no perdería la oportunidad de usar todo en mi contra. Y con razón, yo habría hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar de forma más directa. Lo que más me molestó fue el trío de amor, sueños y naturaleza salvaje, pero eso ya lo sabría el tiempo. Me gustaron algunos de ellos y no me costó imaginar cómo habrían reaccionado a lo que hice. No me atrevería a decir que me dolió. Sería falso y un poco hipócrita incluso para mí, pero fue muy desagradable que no hubiera otra opción. O cualquier otra opción que yo estuviera dispuesta a tomar si quería ser honesta. Dejando a un lado el drama familiar divino, la protección de Yugot no durará para siempre. No es que se desmoronarán, sino que será el momento de decidir quién los vencerá, ya que no podría cuidarlos lo suficiente y, una vez que se fueran, me encontraría en una situación terrible. Estaban a punto de apagarse en los próximos 200 milenios y mi modus operandi es ser el más tacaño con el gasto de energía y reduzco los poderes de los escudos. Así que, era decir que no habría defensa antes de que yo fuera libre. Había que idear y llevar a cabo acciones y planes. Después de todo, no quería que mi futuro fuera el de la nueva mascota de mi querido hermano mayor, ni el de ninguna otra persona. Y para lograrlo, necesitaré manos que me ayuden, o garras en este caso. Estuve dormido demasiado tiempo, gracias a los pequeños juguetes de Magladroth y a la vendetta mezquina de la perra lagarto. Había estado fuera del juego durante 50 millones de años, para ser precisos, y tenía mucho que hacer. Pero no es que no me hubiera preparado de antemano para un caso así. Un buen mago tenía más de un truco bajo la manga y yo era el mejor de todos. Los Crave, una especie humanoide inteligente de criaturas altas y mortalmente delgadas parecidas a murciélagos, con 4 pares de extremidades, 2 alas y piernas, y los 4 brazos restantes con el conjunto inferior atrofiado. Una especie que creé por error y una de las acciones de las que más me arrepiento. Fácilmente podría haberlo evitado. La posibilidad de salvar a su especie era infinita, pero yo era joven e ignoraba lo que era y mi verdadero poder. Fue un error que intenté corregir sin éxito, porque los cambios que les hice no tenían solución. Había deformado la esencia misma de los sobrevivientes, atando para siempre su existencia y la de sus descendientes a mí. Cualquier cosa que yo hiciera empeoraría su estado. Ni siquiera Isa podría haber ayudado. Mi poder en ellos era demasiado fuerte según sus propias palabras tristes. Su destino estaba escrito en piedra. O, por lo que ella dijo de manera menos directa, era que no se puede curar lo que no está herido, al igual que no se puede curar a una especie de ser ella misma desde un punto de vista biológico. La curación implicaba volver a un estado de salud según la norma de la especie, y los Crave estaban allí en perfecta armonía. Eso significaba devolverlos a un estado anterior o modificarlos por completo, y ella no estaba dispuesta a hacerlo, pues lo consideraba poco prudente y propenso a consecuencias imprevistas, así que reconocí su punto de vista cambiando la manera de hacerlo. Confiaba más en su opinión sobre este tema que en la mía. Su biología era única ya que eran parcialmente inmateriales, lo que les otorgaba un gran poder regenerativo, la capacidad de cambiar de forma, una inmensa esperanza de vida y poder psíquico, este último por encima de la norma a Eldar y por una cantidad no insignificante. Podrían secretar una sustancia gris parecida al cemento llamada palestone que niega el uso de arcanos extranjeros dentro de un cierto nivel de potencia. Pero yo había remodelado su carne y sus almas a partir de una reacción instintiva y, como tal, había creado defectos en sus diseños, muchos. Eran irascibles e hiperagresivos con casi todo lo que no era de su especie o de mi esencia. Había excepciones como en cualquier especie, pero a esas se las llamaba así por una razón. Luego vino su voraz hambre de emoción y no de cualquier tipo, la extrema y con una vasta preferencia por la positiva. Era más que una simple preferencia dietética. Podían sustentarse con otras emociones, pero eso les llevaba a la debilidad. El hambre después de un tiempo determinado sin alimentarse causaba una necrosis progresiva de los tejidos hasta que llegaba la muerte o entraban en criptobiosis. Finalmente, llegaron la pésima fertilidad y la falta de instintos para procrear. Luego vino la mortalidad infantil con una alta tasa de mutaciones cancerosas y la prolongada fase de crecimiento hasta la edad adulta. No se me escapó la ironía de que fueran tan parecidos a un depredador natural como los Aeldari, pero eso también significa que cualquier criatura psíquica era propensa a convertirse en un alimento para devorar. En definitiva, eran personas rotas, pero eran mis personas rotas, mis vampiros psíquicos mentalmente inestables y mis responsabilidades. Y en medio de este defecto natural, tenían un gran potencial, lo que me hizo darme cuenta de que fue un feliz accidente para mí, por muy retorcido que fuera.
Aunque su biología psíquica era un arma de doble filo, y no lo modificaré para la especie, no era una fatalidad, un hechizo, una operación o una tecnología que existiera y pudiera crearse. Los cuidé de manera que se adaptaran a sus necesidades y aumentaran su población sin correr el riesgo de que ocurrieran eventos cataclísmicos que los dejaran a cero. Creé la cuna oscura, una dimensión de bolsillo que separaba el sistema estelar del planeta al que los había deportado. Un espacio oculto a miradas indiscretas y muy bien defendido, al que solo se podía acceder a través de él a quien yo autorizara a entrar y salir. El tiempo que transcurría en su interior se había ralentizado en un factor de 1 a 500, lo que significa que para ellos habían transcurrido aproximadamente cientos de milenios. El tiempo que transcurría en su interior era modular, lo que me otorgaba la autoridad de ralentizarlo o acelerarlo si era necesario, como en el caso de que me ausentara durante períodos prolongados. Era para evitar una plétora de problemas, como que se extinguieran por X o Y razón o que se hubieran comportado de maneras que yo desaprobaba fervientemente. Yo defendía el libre albedrío por encima de todo, pero había límites y mi bondad no era infinita. O si de alguna manera, algo fallara, entonces el tiempo se habría detenido. Hice esta dimensión con el objetivo principal de protegerlos de la guerra y sus consecuencias, pero también de mi pequeña artimaña. Sabía que mi acción pondría al panteón en mi contra y, por extensión, a los Aeldar y otros miembros de las razas jóvenes, ya que me convertí literalmente en el diablo en persona, sino algo peor. No temía por mi vida, pero el destino de los Crave habría llegado a su fin poco después de mi explosión. Una cruzada de exterminio estaba dentro del ámbito de las posibilidades de Asuryan y Kaine, uno por lógica y despecho, mientras que el otro solo por despecho. La parte sabia del Rey Fénix no era estética si no se volvía loco mientras yo no estaba, claro, pero no aposté por eso. Que Isa e incluso Zegorach se opusieran a ello no cambió mucho. Creé la dimensión con eso en mente. El futuro era incierto y era parte de la diversión. Caótico y lleno de color, pero eso no cambiaba el hecho de que el único caos bueno era uno en una correa de muslo sostenida en una de mis 6 garras. Aunque la dimensión no era lo único que hacía, les hacía fuentes de emociones artificiales para alimentarlos y les enseñaba muchas cosas. Entre ellas, para mis pequeños murciélagos, un curso de iniciación a lo arcano utilizando una versión atenuada de mi lenguaje mágico personal, el Anhoken. Mi lenguaje, que a partir de lo que me fue dado conocimiento debido a mi conexión con él, se extendió a lo largo y ancho de cada rincón del cosmos y tuvo fragmentos de él en todas partes, desde nunca nacido, los seres sapiens primitivos aprendiendo del poder psíquico, los Aeldari en su conjunto, e incluso mis hermanos. Deberían hacerlo por su propio bien, pero, sobre todo, por el mío. Fue intencional y no hubo cambios que cambiaran el hecho de que fuera por mí y por mi generosidad de doble filo. No pudieron evitarlo, como yo pretendía, y el orgullo jugó un papel menor cuando reescribí todo. Sabía que después de mi muerte, no podría usar gran parte de mi poder personal durante bastante tiempo. La perra lagarto de la muerte y toda su especie me llevarían a mi botella en cualquier caso. Y la maldición simplemente alargó el tiempo que el frasco sellador fue mi prisión. Simplemente puse las cartas a mi favor como lo haría cualquier individuo respetable. El Crave se había convertido en una inversión que no había demostrado su valor pero que, bajo mi dirección, lo haría. Por el momento, no podía utilizar a los miles de creyentes Aeldari dentro del billón de Aeldari que sentía que andaban por ahí por una razón evidente, y no podía llamar a mi hermano payaso por esa misma razón. Asuryan siempre estaba observando. Mora Yogi era impredecible en el mejor de los casos, y Kaine estaba lista para destruir la realidad con cada palabra que ella pronunciara. Para todo lo demás, como los Crorcolos Orican, necesitaba datos sobre lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido y lo que sucedería antes de intentar algo drástico para alertar a los demás sobre mi renacimiento. En general, fue lo mismo. Y luego estaba el asunto del mar de las almas, que no había mejorado con el tiempo. Era exactamente lo contrario. Llamarlo Warp sería más apropiado para este instante y para siempre. La capa superior formó la ilusión del mar de las almas, ya que estaba libre de la plaga malévola gracias al panteón y al uso adecuado de la dimensión del laberinto, y mis runas que formaban una barrera al no cambiar este hecho, ya que una era desproporcionadamente más importante que las otras en cantidad. Era un método adecuado para una solución a corto plazo, pero era endeble y no hacía prácticamente nada para mejorar el estado del Imaterium. Era como hacer el papel del avestruz bajo múltiples bombas de relojería. Y había una segunda. Era bastante reciente, pero no estaba seguro de su propósito, sino era corregir el error y la incoherencia de la última. ¿Cómo se llamaban?
Dije en tono cantarín mientras las matrices rúnicas específicas de Yugot se encendían a mi orden. Recogí muestras de la interminable tormenta psíquica caótica, golpeando inofensivamente los escudos de esas bombas. ¿Dioses malignos? ¿Dioses oscuros, eh? ¿O eran dioses del caos? Al fin y al cabo, es lo mismo. Parásitos bajo la ilusión de la grandeza y la divinidad. Continué estudiando estos pequeños grupos de energía psíquica con mis sentidos, ahora libre del riesgo de atraer miradas no deseadas, ya que el escudo planetario bloqueaba los conceptos mismos. El más antiguo era de un rojo carmesí intenso por las emociones de la rabia y la ira, y cada gradiente tenía el concepto de guerra, destreza marcial, honor, calavera y el flujo interminable de sangre. El del medio era un azul en constante cambio que no sabía qué tonos, colores, sabores, texturas, formas o patrones quería de las emociones de curiosidad, ambición y esperanza con los conceptos de intriga, destino, hechicería y cambio en todas sus formas siempre cambiantes. El más joven era de un verde enfermizo con matices de gris que reflejaban las emociones de satisfacción, aceptación y desesperación, junto con el concepto de pereza, decadencia, enfermedad, supervivencia y estancamiento entre la vida y la muerte. 3 tumores sobre la realidad que crecen por la mera existencia de lo que representan, 3 culminaciones de aspectos con los que no era desconocido, pues existían en forma mucho más diluida hace millones de años. Pero ahora se condensaron en abominaciones del más alto orden, separando porciones de la disformidad en sus respectivos reinos de emoción y concepto. Mucho más fuertes de lo que deberían ser, sin embargo, las razones son desconocidas, pero el pozo de la eternidad y el agujero en él probablemente fueron los culpables. ¿Y no había un cuarto? Pensé, pero no detecté nada de eso en mis muestras. El hecho de tomar más muestras no cambió este hecho. O mis recuerdos eran más erróneos de lo que imaginaba, o lo más probable es que el cuarto no hubiera nacido todavía y estuviera gestándose en un lugar fuera de mi alcance. Probablemente fue una mezcla horrible de ambas y un poco más, pero por más apremiante que fuera la cuestión de la realidad, mi libertad estaba por encima de ella, y de todos modos no podía hacer mucho en ese momento para detener esta catástrofe que se avecinaba al estar atado. Pero antes de todo esto, el Crave y cómo recoger lo que sembré. Ahora, ¿quién de ellos tiene la fe más alta? Tarareé, concentrándome más allá del límite de mi botella y del espacio-tiempo usando mi conexión con el más fiel de mis seguidores como atajo. Debía ser lo más discreto posible, lo que significaba no hacer ruido para que algo que ya estaba presente no creara ondas. Todo gracias a una religión que inicialmente y tontamente desaprobé, había crecido más allá de su estado inicial y no era inseparable de ningún Crave respetable. La Iglesia de la Bestia, en la que yo soy la bestia. Es menos glamoroso que algunos de mis otros títulos, pero encaja con lo que me convertí cuando me quitaron la energía psíquica del cuerpo. Era una religión basada en datos empíricos, en su mayor parte, y se centraba en mis dominios con un enfoque en lo arcano desde la creación, la destrucción y la protección, con solo una ausencia estando todo relacionado con la adivinación. Esto último no fue una pérdida, con su aleatoriedad e imperfección. Además, formulé varios algoritmos rúnicos que tenían propósitos similares, pero también problemas en sí mismos. Nada era seguro, así de simple. La omnisciencia era un don que nadie poseía en esta galaxia. Utilizando a mis más fieles creyentes como focos, mi mente se desplazó entre los cientos de millones de Crave vivos. Había comprendido toda su historia desde el momento en que no estuve disponible y la vida de cada individuo desde su nacimiento hasta ahora, y se quedaron paralizados antes de estallar en júbilo catatónico. Y habían sido unos buenos murciélagos. Con el amanecer del cambio, nuestro Señor ha regresado. Las antiguas escrituras eran ciertas. Mi alma indigna está expuesta a tu juicio divino, oh Señor de la magia, la oscuridad y los viajes. El Maestro de los Anillos ha resurgido para guiarnos. La eternidad nos espera. Ha llegado el momento. Y eso fue solo un fractal de lo que se dijo de boca en boca y en mente, pues dentro de la cuna oscura, una ráfaga de mensajes telepáticos inundó todo, creando un suave zumbido que, después de unos minutos, decidí calmar. Mis fieles, me alegro de vuestro progreso. Vengo a vosotros en este gran momento para anunciaros que he venido a despertar de mi sepultura. Comencé a comunicarme suavemente con ellos vía telepatía a todos ellos, jóvenes y viejos. Mi audiencia se congeló cuando mi voz tocó delicadamente sus mentes, el efecto natural de ser comprimible sobre ellos llevó a que más de unos pocos lo perdieran de diversas maneras, pero nada que tomar el control de su poder psíquico no arreglara y evitara cualquier tipo de lesiones.
He ganado experiencia y, por así decirlo, mis errores pasados nunca se repetirán. Y uno de los aspectos más desafiantes de mi existencia fue medir cuán frágiles eran todos los mortales, todas las pequeñas y frágiles casas de heno frente a un huracán. La muerte era un regalo tan fácil de dar. Era el final de un viaje, ya fuera abrupto o esperado. Mi esclavizador y los de su especie se han convertido en cenizas mientras mi ira se abatió sobre ellos con furia vengativa, pero en su instante, fui maldecido a yacer en la prisión que había aserrado mi nacimiento. Una indignación de una altura comparable al leve estallido de Caine se extendió entre mi audiencia, y me reí en sus mentes. Mis palabras eran más que leyes para ellos. Eran los pilares de la realidad misma, y debo ser cuidadoso con mis palabras. Pero es débil, como corresponde a su lastimoso lanzador, y lo destrozará bajo mi presencia a su debido tiempo. Sin embargo, está lejos de ser admisible, y vuestra ayuda será de suma importancia para liberarme de mis ataduras. Dije con estilo, provocando otra oleada cataclísmica de emociones en sus mentes que tuve que calmar de nuevo. Una palabra o entonación incorrecta y se azotarán hasta morir con lágrimas de éxtasis. Yo era un dios, su dios. No había mucho que negar en este punto, y si esa palabra no encajaba con la de algunos, entonces yo era un ser de poder superior. Era natural. Los débiles se reunían alrededor de los fuertes, ya fuera para obtener protección, favores u otros. Y esto no cambió en esta situación. No iba a utilizarlos sin recompensa o compensación. Una relación entre un dios y sus seguidores de naturaleza mutualista, donde ambas partes ganan de alguna manera un tipo de transacción. Aunque poco entendía en qué consistía realmente esta relación. Pero para que este cambio ocurra, el progreso es vital, oh, pueblo del amanecer. Por mi gracia, las estrellas serán vuestras, y vuestros destinos traídos desde la oscuridad viajarán hacia los anillos de mi liberación, pero recordad que el peligro está acorralado, y el mundo es hostil, concluí, y el poder psíquico vibró en cada una de sus almas en euforia. Felices y motivados, así los dejó mi pequeño discurso, pero aún así deben seguir mis metódicos protocolos con pequeñas fallas. No quería que todo explotara en llamas gracias a algún error básico por falta de atención. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensé con un bufido divertido poco después. No sería fácil y habría que rehacer el plan continuamente, pero me las arreglaría. En lo profundo de la corriente caótica de la disformidad, donde la influencia del gran corruptor, el señor de la ira y el cambiador de caminos prosperaba con más fuerza, los objetos más únicos e inusuales movían en una formación cerrada a una velocidad excepcional, libres de las tormentas psiónicas. Se trataba de cruceros, cada uno de ellos de varios kilómetros de longitud, con un diseño elegante y ergonómico, de forma alargada y sin ángulos agudos de ningún tipo. Su apariencia era casi orgánica, solo interrumpida por el naranja intenso de su luz y el gris oscuro de su casco puntiagudo, donde crecían delicadas membranas violáceas que recordaban vagamente a cajas torácicas y manos. Era una flota de una especie desconocida para el resto de la galaxia, los Crave, y esta flota de una docena de naves era la más cara y poderosa, porque era la única. Fueron la primera especie en utilizar la insondable y turbulenta profundidad de la disformidad como método de viaje desde su caída en un abismo interminable de delirio, o más exactamente, los primeros en hacerlo voluntariamente y sabiendo el peligro. Ni siquiera los Aeldari más valientes se atrevieron a hacerlo, pues la muerte en esas condiciones era eterna. Era la definición de locura, y es un sinónimo. Cada crucero, desde el más pequeño y ligero hasta el propio buque insignia, era una creación de una tecnología rúnica arcana inigualable nunca antes vista. Su fuente de energía era ilimitada y tomaba la forma de la energía psíquica caótica de la disformidad. Esta energía de calidad antinatural del espacio real era tomada, triturada, filtrada, transformada y reutilizada en poder psíquico purificado a través de un sistema rúnico llamado matriz Lete. Cuando estaba en uso, tomaba la forma de un campo de energía translúcido de color púrpura que se adaptaba según la forma y el tamaño del recipiente. Su propósito era doble. Además de ser un excelente generador de energía perpetua, era un escudo que protegía ferozmente contra el efecto de la disformidad y las criaturas innombrables que habitaban en su interior. Y esto, como consecuencia de su activación, el campo que recoge la energía psíquica atrapará y aplastará a todos los desafortunados o imprudentes que intenten entrar en él. Esta era solo una de las características únicas de estos cruceros. Estaban diseñados para viajar por la disformidad y equipados apropiadamente para ello a un nivel casi inigualable.
Todas las obras maestras fueron diseñadas por las muchas garras del maestro de caminos y padre de la magia, Oppa, sin importar cuánto pueda desagradar este último título a algunos. Aunque no fue el toque divino de Oppa ni su inmaculada forja de runas lo que había ensamblado esos cruceros, fueron construidos en la cuna oscura solo por los Crave y lo que entendieron de sus bendiciones y enseñanzas en los usos de Anokein Menor, las diversas escuelas de magia y su propia tecnohechicería que habían desarrollado. Su creación siguió siendo grandiosa, pero no en la medida en que realmente tenía potencial. Sin embargo, fue suficiente para viajar a través de la corriente subterránea y contradictoria de la disformidad azotada por la influencia de los dioses oscuros. La matriz lete de cada nave espacial Crave los protegía mientras se adentraban cada vez más en el océano caótico, sin temor a ninguna amenaza que pudiera devastar sus mentes, almas y cuerpos más allá de la imaginación limitada de los mortales. Pero su destino y el camino para alcanzarlo eran precisos e inmutables, ya que los conducía al lugar donde su dios yacía injustamente prisionero. Pero para llegar a un terreno tan contradictorio, profano y sagrado, el camino estaba plagado de peligros y complicaciones. El antiguo planeta de Yugot navegaba por los vientos psíquicos y orbitaba el pozo de la eternidad como un planeta lo haría con una estrella. Existía, pero no lo hizo y se movía hacia destinos imposibles, aniquilando todo a su paso mediante el oscuro poder del antiguo sello Aegis del Archipgini. Un hechizo más antiguo y difícilmente comprensible incluso para el jugador más retorcido y contradictorio dentro del gran juego. No por culpa de esta última falta de intentos o de oportunidades para este planeta, el mundo madre de la casi totalidad de toda la vida se movía en general sin perturbaciones a través del dominio del arquitecto del destino, el laberinto de cristal. Un laberinto interminable de cristal fracturado y en constante cambio sobre una meseta ilusoria de forma y color inexistentes, en cuyo interior se esconden bibliotecas laberínticas de conocimiento infinito, un tesoro que controla el destino de la realidad y una estructura de diseño imposible que beneficia a la mente indescifrable de su creador. Un reino de hechicería conectado a través de su naturaleza mutable con los conflictivos dominios psíquicos de sus dos hermanos en la disformidad, la ciudadela de bronce y el jardín de Nurgle. Ambos lugares sin importancia para los Crave en cuanto a su destino estaban vacíos para su sensor, deslizándose al borde mismo de una brillante cúpula de cristal con incontables ángulos puntiagudos e invertidos. Yugot no podía confundirse con nada más. Destrozó la armonía siempre cambiante del laberinto de cristal con su sola presencia, rompiendo reglas mutagénicas de poder sin igual en este reino de entropía. Una esfera de muchas formas y matices, con 6 pentáculos de onix extendidos sobre ella en una formación de runas cuyos secretos solo su autor posee. Debajo del centro de cada estrella de 5 puntas había una máquina de guerra negra, conectada de forma sofisticada mediante una serie de patrones rúnicos. Cada una era una inmensa fortaleza móvil de los antiguos con propósitos desconocidos pero que claramente formaba parte intrincada del hechizo que ocultaba el antiguo planeta rocoso desde el exterior. Y así, la flota Crave enviada por el propio Archipgini de los Anillos en esta sagrada búsqueda entró en el dominio de Tzeentch, libre de ninguno de sus edictos contradictorios y formalidades cambiantes. El brillo etéreo de su escudo psíquico se convirtió en estrellas en miniatura. Tal era la intensidad de la corriente, convirtiéndolos en faros para cada criatura que residía dentro del reino. Una señal esperada por el amo de esos lugares y sus sirvientes más poderosos. En el corazón del laberinto de cristal había un palacio en el que el concepto de forma carecía de significado. Su apariencia cambiaba para el subconsciente del observador. Era la fortaleza imposible. Y dentro de ella, o fuera de ella, oculta en una sala puesta a prueba, estaba la corte de los cambios donde se decidía hasta el más mínimo detalle el destino de billones de seres, desde el insecto más insignificante hasta el más grande general. Susurros, silbidos y chasquidos de innumerables criaturas de muchas formas y colores resonaron en la vasta sala para llegar a su fin cuando en un trono de cristal roto, una criatura que ninguna mente mortal podría comenzar a comprender se materializó, el propio Tzeentch honrando a su traidor y leal sirviente con su enloquecedora presencia incluso para el más grande de sus demonios. Su mirada era de muchos ángulos, rostros y colores fijados en esos intrusos, una sonrisa de miles de significados y un rostro retorcido entre carne y dientes se hicieron visibles su rostro del que brotaba un cuerno largo y retorcido y un cuerpo de delgadas extremidades y piel brillante donde la boca susurraba secretos oscuros que crecían y se fundían en un fascinante ballet musical de locura. El complejo tapiz del destino, los hilos del destino, cada plan, estratagema y complot cuidadosamente elaborado durante eones será quemado en el poder oscuro y destrozado por la sombra ilegible del dios caído.
Aquel que fue traído desde más allá del pozo de la eternidad por la arrogancia de una raza perdedora engañada por la ilusión del poder y el conocimiento. Aquel a quien los hermanos y hermanas habían borrado de los hilos del destino, pero que no pudieron evitar que existiera y prosperara en los sonidos de todos. El gran conspirador comenzó a callar cualquier sonido que pudiera quedar mientras una imagen ilusoria de un lugar infame conocido por todos apareció en el corazón de la habitación. Un lugar del que nadie regresaba, el mundo prohibido, la fortaleza oscura, el velo negro, entre muchos otros apelativos para este planeta perdido en la disformidad donde nadie, salvo una fracción de una fracción, podía comenzar a comprender lo que representaba. Un lugar que inspiraba el mayor terror a todos los seres presentes en la corte del cambio, pues otorgaba la muerte en su forma más pura. Un lugar que ni siquiera su amo con todo su poder podía alterar o detener. Era la finalidad, el fin del flujo del tiempo y la insidiosa complejidad de sus maquinaciones, el final de un viaje sin fin. Y en cuanto al ser del que se hablaba, menos aún fueron los que lo entendieron, pero para los que sí, la angustia se les grabó en el alma. Su dualidad progenitora de emociones era tan intensa con la naturaleza que muchos no imaginaban que una entidad así pudiera o debiera experimentar. Pero este hecho también lo convirtió en un misterio, un pozo de conocimiento y poder que los dioses oscuros no poseían ni entendían. Como una polilla ante una hoguera, incontables personas habían intentado y seguían intentando, en su locura y desesperación, romper el escudo impenetrable para extinguirse en un lamentable intento de obtener poderes que nunca les serían suyos por mucho tiempo. El mago, el primer traidor, el pecado original, una criatura con cuernos de leyenda olvidada hace mucho tiempo por el tiempo mismo, pero maldecida por su maestro y creador a la servidumbre eterna. Quien reúna las 6 llaves y abra el sello, el archidjini de los anillos será el esclavo. Ha despertado de su letargo mortal, renacido de nuevo de la guerra en el cielo, desafiante y tortuoso, traicionero y honorable, ignorante y sabio. Oh, lo adoro, oh lo odio, oh lo envidio, oh lo amo, oh, lo desprecio, oh lo deseo, oh, lo detesto, oh lo necesito, dijo Seench, murmurando, gimiendo, susurrando, gritando, sollozando, vociferando a través de bocas y picos en un suave estrépito de encantamiento enloquecedor. Mientras lo hacía, un silencio absoluto se extendió por toda la corte del cambio, fruto de la más absoluta conmoción. Era una imposibilidad. Nadie podía comprender el motivo de esas palabras. El mero concepto de que el arquitecto del destino actuara de esa manera les resultaba totalmente ajeno. Entonces, la presión psíquica cegadora que rodeaba el indescriptible cuerpo del dios oscuro aumentó enormemente, lo que provocó que innumerables demonios no fueran lo suficientemente rápidos en su escape para dispersarse en los vientos, muriendo y reuniéndose con la esencia de la que nacieron. Los efectos no fueron exclusivos del espectro más débil de los demonios. Los grandes demonios y los príncipes demonios se enfrentaron a la peor parte de la tormenta sobrenatural que azotaba la sala cristalina, y sus piernas se doblaron bajo el peso de su cuerpo y su psique. Cayeron al suelo reflectante y perdieron el hilo de sus pensamientos y la capacidad de hablar, lo que hizo que un niño mortal fuera más capaz que cualquiera de ellos juntos. Pero no todos se convirtieron en criaturas balbuceantes e insensatas, incapaces del más básico razonamiento. Los más poderosos e influyentes señores Chan apenas se mantuvieron firmes usando sus bastones, pilares, cercas y otros objetos similares. Cualquier intento de magia fracasaba miserablemente, ya fuera inútil o fracasando horriblemente. Uno de esos grandes demonios era Gargaturot, el 77º mascarón, uno de los generales de la innumerable legión centelleante. Las plumas de innumerables patrones y colores que adornaban sus grandes alas temblaban mientras se levantaba con un esfuerzo inmenso. Santo Sench. Empezó a decir Gargaturot, mientras su cuerpo se enderezaba bajo la presión que aumentaba con la intención que había obtenido de su padre. La información que había recibido lo sacudió hasta los huesos, pero no impidió que los planes se gestaran en su mente retorcida. Se habían revelado muchos secretos, pero que eran mentiras, verdades y lo que había entre medio. Eso nadie podía decirlo. El gran manipulador era muchas cosas, pero no decía la verdad. Su evangelio eran acertijos, metáforas, secretos y falsas verdades, y sus sirvientes debían traducirlo, si es que había traducción. La lógica y la razón no eran la base de sus incomprensibles planes. Que nosotros, los humildes, podamos compartir fragmentos de tu gran sabiduría, maestro. ¿Cuál es tu diseño infinito para el futuro que nos espera a todos? ¿Qué metas debemos alcanzar, dónde debemos tejer el engaño y la verdad, y a través de qué método engañoso?
Preguntó mientras la presión en su interior retrocedía a un nivel que le permitía respirar y existir sin la amenaza de perder toda apariencia de conciencia. Mis seguidores más leales buscan entre las creaciones las llaves del frasco en forma de bucle con el corcho con cuernos, su forma y naturaleza recuerdan el primer llamado del esclavo eterno, declaró el arquitecto del destino, su incontable boca y pico cerrándose para dejar paso a aquella en la que su pálida imitación de un rostro estaba abierta en una sonrisa. Difundan el conocimiento de su propósito a través de las estrellas, den forma a la leyenda de la antigua maldición grabada en el universo. Pero sean discretos, susurren en los oídos de los ambiciosos y desesperados. Las palabras de semejante premio resonarán. Tengan cuidado. Sin embargo, su despertar no debe alterar el curso del tempestuoso destino de sus hermanos. Su acto de absentismo debe mantenerse hasta que llegue el momento oportuno, y los grandes caerán para nunca más levantarse. Sench terminó de desaparecer en un destello brillante de colores imposibles, dejando a su audiencia para reflexionar y actuar según sus ambiguos edictos. Por tu deseo, maestro, lo haré con toda mi alma, dijo Gargatulot con una fuerte reverencia, una sonrisa complaciente apareciendo en su pico torcido mientras ignoraba la mirada de sus compañeros grandes demonios. Mientras todos comenzaban a deformarse, volar, deslizarse, cavar y arrastrarse, se congelaron por un breve instante mientras una gran parte de su intrigante maestro se fusionaba en la ubicación general de la flota de intrusos y el mundo natal de la especie extinta conocida como el Antiguo. La sorpresa era la emoción que todos compartían, los momentos que habían pasado no demostraban lo contrario. El cambiador de caminos iba a actuar directamente. Dentro del buque insignia de la flota Crave, alarmas de todo tipo sonaban a través de una frecuencia psíquica que solo los miembros de la tripulación podían descifrar. Archidiácono Mahun, pronto llegaremos a Yuk. Los alfabetos de glifos principales detectan una inmensa presencia psíquica. No, es más, mucho más. El amo del reino viene a enfrentarnos, fueron las rápidas palabras de una mujer Crave con una armadura ligera decorada de palestone que recordaba mucho a la armadura de alto rango Aldari de una guerra pasada. Más allá de su apariencia, comparte muchas de sus capacidades y utilidad. No se cambia lo que no está roto. El hombre al que se le habló era un Crave alto y anciano que medía casi 3 metros. Su cuerpo viejo, delgado y casi esquelético, que vibraba con poder psíquico, estaba oculto por una gran túnica violeta suelta, con aberturas para sus grandes alas membranosas y un segundo par de brazos atrofiados. Esta túnica era un artefacto ornamentado con muchos símbolos de su dios que representaban su primer contacto, el tiempo del amanecer, este mismo instante en que continuamente escribía la historia en tiempo real. Alrededor de su cuello había una cadena de oro que terminaba en un intrincado colgante que tenía la forma de la insignia divina de Opa, un pentáculo que latía con incluso más poder psíquico que él mismo. Es como lo indica su mensaje divino, Logor el Merharkla. Las abominaciones sienten miedo y actuarán para destruir la fuente. Ese sentimiento actuarán de manera que lo cambien, respondió solemnemente el archidiácono Mahun, su rostro tranquilo y parecido al de un murciélago no mostraba señales de miedo ni preocupación, solo certeza de lo que les aguardaba en ese peligroso camino, sea lo que sea. ¿Y qué hay que temer de esos parásitos tan predecibles de los que no hemos sido conscientes en esta santa misión? Muerte, esclavitud eterna y corrupción. Tal será el viaje de muchos de nuestros hermanos y hermanas, pues carecemos de poderes y el sacrificio es necesario. Pero esos son para el viaje de la bestia y de nosotros, su fiel sirviente. Hemos jurado seguir y comprender las consecuencias que ello conlleva, añadió con entusiasmo, moviendo las manos superiores en un movimiento de agarre, los anulares y el dedo medio doblados hacia la palma. Al mismo tiempo, el meñique, el índice y los pulgares tocaron sus puntas de espejo. Sus ojos cian brillaban de alegría por haber cumplido su propósito de existencia mientras una sonrisa que mostraba colmillos largos y blancos aparecía en su rostro. Y no estaba solo en todos los cruceros, todos los pasajeros repetían esos cánticos, oraciones y rituales. Su energía psíquica colectiva se fijó en la flota y culminó en un hechizo entrelazado en preparación para el ataque inminente. Aunque no era de naturaleza ofensiva ni defensiva, ya que era imposible resistir una fracción del poder de un dios oscuro en su reino. Entonces sucedió. Una criatura, no, una cosa que escapaba a la imaginación de los más depravados y dementes, apareció en medio de las flotas. Una monstruosidad abominable que superaba toda comprensión mortal, lo suficiente para aplastar toda racionalidad y curar la locura, solo para resucitarla en una danza interminable. Su cuerpo era humanoide pero no así. Su forma siempre cambiante, oleadas de tentáculos, orificios,
Plumas, bocas, ojos, colmillos y extremidades crecían como tumores cancerosos y Mo en un espectáculo de luz caleidoscópica y contradicción que contenía conocimiento y destino, todo y nada, vida y muerte. Seemch había llegado y nadie escaparía de su control.